A finales del año pasado tuvimos también algún acercamiento con alguna intención similar, no pudimos concretar por cuestión de agenda y bueno, se pudo dar ahora, así que en ese sentido, más que bienvenido el encuentro. Los míos van a ser unas breves palabras para luego dar paso a un saludo del presidente de nuestra institución. Eh, Se van a ir conectando algunos representantes más de nuestra entidad, quienes estamos integrando por parte de AERCA, además de integrantes de la comisión directiva, presidente, secretario, tesorero, etcétera, presidentes y representantes de distintas cámaras que forman parte de nuestra institución, digamos que son representadas por nuestra institución, Cámara de Comercio Exterior, con su presidente Pilar Martínez, el clúster tecnológico de Villa María Región, que lo integra, entre otros, Marcos Vega, que también está participando, Andrés Esperón en representación de las cámaras de agencia de viaje, Estela Mesaga en representación de las mujeres empresarias de AERCA, etcétera, digamos, lo personifico en ellas porque son algunos de los que estoy viendo en pantalla, pero el abanico, la idea fue esa, que participe no solamente comisión directiva, sino también integrante de las distintas cámaras. El esquema en base lo planteó por Josefina y que muy bien el presidente de la Bolsa planteó es unas palabras de bienvenida del presidente de AERCA, Juan Carlos Jacobo, a continuación unas palabras de Manuel Tagle y a posteriori la presentación de Lucas. Y una vez realizada la presentación, seguro que algún espacio de intercambio. Eh, Voy a ofrecer, si se me permite, de una especie de coordinador de preguntas en el caso de que así lo hubiera. Sin más palabras de mi parte, doy la palabra a Juan Carlos. Bueno, muchas gracias, Ignacio. Buenas tardes formalmente para todos. La verdad que es un orgullo como presidente de AERCA poder tener este contacto y esta invitación de parte de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Agradecemos esta gestión, bueno, de Josefina, Manuel, Lucas, Aldo, que también estuvo ahí. Yo los conozco ahora, pero bueno, agradecido, y también a todo el equipo de la Bolsa de Comercio por este contacto. Creo que estas vinculaciones interinstitucionales, y más en este momento, son sumamente necesarias y van a ser las que nos van a ayudar a transitar el duro camino que tenemos que recorrer por delante. Así que la verdad que muy agradecidos. AERCA es, como le decía a Manuel, la Asociación de Empresarios de la Región Centro Argentino. Tiene su sede en Villa María. Contamos aproximadamente con 2.000 socios y este año estamos cumpliendo 90 años. Somos un poquito más jóvenes que ustedes. Estaba viendo que tienen 120 años ya, así que la verdad que me imagino una trayectoria inmensa. Bueno, nosotros también en nuestra ciudad, nuestra institución tiene esa trayectoria y esa trascendencia. De hecho, se nos consultan muchas veces y muchas cuestiones en el quehacer diario con respecto a todo lo que es la parte, ¿no?, económica, de negocios, comercio, industria y servicios. Así que bueno, yo no me quiero extender. Nuevamente ratifico mi saludo y mi agradecimiento. Como decía Ignacio, está participando mucha gente de las diferentes cámaras que tenemos asociadas a nuestra institución y muchos representantes de la comisión directiva. Así que bueno, ojalá que sea algo bastante enriquecedor la charla de Lucas y que después podamos dialogar entre nosotros. Te doy la palabra, Manuel. Muchas gracias. Bueno, gracias Juan Carlos. Y bueno, también a todos los presentes y todos los integrantes de esta Zoom que hemos organizado conjuntamente con ustedes. Para nosotros es una satisfacción realmente tener esta comunicación enriquecedora entre los empresarios de una zona tan rica como Villa María y su entorno, por supuesto, y nosotros. Creo que la Bolsa está haciendo un trabajo bastante importante, que es tratar de transmitir ciertos principios, ciertos valores, recoger inquietudes
de distintos sectores de la provincia de Córdoba, donde realmente actuamos nosotros, y hacerlo con el interior nos pareció que era una función que la Bolsa no la había hecho mucho en el pasado. A veces circunstancialmente ustedes se arrimaban a la Bolsa en Córdoba, pero que nosotros vayamos a visitarlos como hicimos inclusive con Río Tercero antes cuando era presencial, y lo hubiéramos podido hacer con ustedes presencialmente también, y lo hicimos con Río Cuarto también. Creo que es muy positivo que los empresarios nos unamos, unifiquemos criterios, pensemos medianamente parecidos todos, porque lo que nos va a salvar a nosotros como país es tener un rumbo correcto. Y ese rumbo correcto va a surgir de la sociedad, ojalá política. Pero si la sociedad política o la clase política, como se denomina de manera común, no encuentra ese rumbo correcto que nosotros creemos que es el que hay que adoptar para sacar el país adelante, debemos estar nosotros para señalarlo, para persuadir a ese grupo de políticos, para que entiendan cuáles son nuestras necesidades, cuál es nuestra visión, cuál es nuestro propósito desde el punto de vista político y económico. Así que nosotros desde la institución lo venimos haciendo con bastante firmeza, porque creemos que nuestra institución, que tiene 120 años, que no sé si proporcionalmente es mucho más joven, es mucho más vieja que ustedes, porque ustedes, es un gran mérito que Villa María tenga una institución de 90 años realmente, ¿no? Así que los felicito porque haber logrado conformar esa institución y mantenerla activa y enriqueciéndose mutuamente, creo que es muy saludable para la comunidad empresaria de toda la zona de ustedes. Así que los felicito. Bueno, nosotros realmente hacemos un poco lo mismo. Estamos siempre juntándonos los empresarios de la institución, los más importantes de Córdoba, a escuchar los diagnósticos que hace Lucas Navarro, el director del instituto, todos los meses. A veces los hace más seguido, depende de la coyuntura. Y también tenemos una serie de servicios adicionales como un tribunal arbitral que resuelve los litigios que se producen entre los empresarios a veces, y que el hecho de no tener firmada la cláusula del tribunal arbitral no significa que no se lo puede usar. Si se ponen de acuerdo los dos litigantes, pueden acudir al tribunal arbitral y resolver sus diferendos con árbitros que tienen un gran prestigio como abogados en la ciudad de Córdoba e inclusive en el interior de la provincia. Tenemos a Dionisio Sendoya, que es un árbitro que es de la localidad de Río Cuarto, y la verdad que algún día podríamos incorporar a alguien de Villa María si hubiera realmente interés, porque es bueno también que todos ustedes puedan nutrirse de este servicio que nosotros ofrecemos a la comunidad empresaria. También tenemos un instituto de investigaciones jurídicas que emite newsletter bastante periódicos, cada 10 días, 15 días, estamos siempre recibiendo de ellos un informe jurídico sobre temas vinculados a las empresas. Y creo que eso también es un instrumento muy valioso para ayudarnos a tomar decisiones en las empresas en este contexto tan difícil. Después tenemos una sociedad de garantía recíproca que la conformamos para asistir a las pymes. Esa sociedad de garantía recíproca, que se ha conformado hace 2 años, está tomando un gran ímpetu porque hay ahora una gran necesidad del financiamiento de los cheques de las pequeñas y medianas empresas en el sistema financiero, y el aval de la sociedad de garantía recíproca permite que esas empresas accedan a créditos con tasas de interés realmente razonables y bajas, mucho más bajas que inclusive que empresas medianas y grandes. Así que esa función también que cumplimos con ese sector de empresas creo que también es valioso, que ponemos a disposición también de ustedes. El sentido de esta charla también es casualmente ofrecer nuestros servicios, ofrecerles ser parte de la institución, la Bolsa de Comercio de Córdoba. Nos encantaría que AERCA pueda sumarse como sponsor a la Bolsa de Comercio de Córdoba, participar de los ciclos de coyuntura, periódicos. Tenemos reuniones especiales donde invitamos siempre a disertantes muy valiosos que nos aclaran mucho el panorama de lo que está sucediendo.
siempre tenemos ministros o exministros o personalidades importantes de la política y de la economía que asisten a nuestros foros, y esos hoy en día están siendo virtuales, pero normalmente eran presenciales con un almuerzo, donde a su vez también ahí teníamos la posibilidad de conocernos personalmente, de interactuar de todo punto de vista, y creo que esa es una función que la Bolsa cumple con mucha eficiencia. También tenemos un certamen de los 10 jóvenes sobresalientes del año, que ya lleva, creo que son, esta edición debe ser 30 y pico exactamente, Josefina, pero bueno, y que tiene un gran prestigio porque es un acicate, un estímulo muy fuerte a la comunidad de jóvenes, que hasta 35 años, que son galardonados y que les demuestra a los otros que realmente se pueden lograr muchas cosas con el esfuerzo, con los principios, con la dedicación y por supuesto la inteligencia en muchas actividades. Y nosotros nos hemos quedado sorprendidos en este certamen porque circunstancialmente yo como presidente soy jurado, y el jurado recibe las carpetas, que son aproximadamente 400 carpetas cada año. Este año no sé si lo vamos a poder hacer, ojalá que sí. Ahí está Gori Díaz, que es el responsable de la organización, y espero que podamos organizarlo. Y nos sorprende ver la cantidad de candidatos que hay del interior de la provincia con mini emprendimientos y emprendimientos muy valiosos que hemos, por supuesto, premiado. No tengo en la cabeza para mencionarlos, pero por supuesto que eso significa de la integración que tiene la Bolsa con el interior de la provincia también. Bueno, así que esto un poco como ubicarnos en el escenario en que nosotros pretendemos movernos y que pretendemos llegar, y pretendemos contribuir realmente con nuestros ímpetus y nuestros ideales a la comunidad empresaria de toda la provincia. Así que Aldo, Micheli, te agradecemos también tu gestión para haber hecho esta reunión, pues nos parece que va a ser muy enriquecedora. Bueno, de todos modos, como una especie de opinión política sobre lo que está sucediendo, que después, por supuesto, Lucas nos va a ilustrar mucho mejor que yo, seguramente, pero él más desde un punto de vista más técnico y económico. Silencio. Perdón, se me fue el audio, ¿no? ¿Ahí volvió? Ahí está, ahora sí. Bueno, estaba diciendo que mi intención con este pequeño comentario que voy a hacer ahora es transmitirle las ideas que defendemos en la Bolsa y tratar de que esas ideas también las incorporen ustedes, o las debatamos, o las discutamos si tienen dudas, porque en el fondo nosotros estamos absolutamente convencidos y creemos que son las que debemos defender como empresarios para sacar el país adelante. Y lo mío va a ser más político, lo de Lucas es más técnico, pero obviamente que estamos convencidos que el país necesita un proceso claro y consistente de lograr la estabilidad, tanto económica como monetaria, y tomar medidas serias y sensatas para lograrlo, porque no va a haber forma de que el país intente recuperarse y generar crecimiento y desarrollo si lo hacemos con intervención de medidas artificiales, con un Estado que nos sigue asistiendo desde todo punto de vista, con un Estado que sigue siendo el motor del empuje, o por lo menos del intento del empuje hacia el desarrollo. Creo que el Estado tiene que cumplir funciones muy valiosas, sin duda, tiene que ser un Estado fuerte, un Estado que cumpla muy bien con sus actividades primarias o fundamentales, que es respetar la división de poderes, la justicia, la educación, la salud, bueno, el orden, por supuesto, y entrar en todas las actividades donde el sector privado no lo hace. Es decir, creemos en la subsidiariedad del Estado. Es decir, el Estado es subsidiario del sector privado en aquellos sectores y actividades que el sector privado no tiene interés o no lo hace. Bueno, obviamente para eso también hay que pensar que el Estado tiene que cumplir ese rol. Y por supuesto lo tiene que hacer de una manera ordenada, sin generar una presión fiscal desmedida, y para lo cual tiene que tener
una dimensión razonable, una dimensión que le permita ser eficaz y eficiente. Y con esta pandemia que se ha producido, que ahora voy a hacer un comentario final, que creo que esto es conceptual, después hay que ir un poquito a lo que estamos viviendo hoy. Con esta pandemia, obviamente, han salido a relucir muchos de los desequilibrios y, sobre todo, desproporción que caracteriza al Estado argentino en todos los sectores, no solamente nacional, sino provincial y municipal. Y eso no hace otra cosa que asfixiar a un sector privado que debe ser el motor del crecimiento y del desarrollo. Nosotros tenemos que luchar por eso. Somos conscientes que no podemos salir a reducirlo drásticamente, pero lo importante es que haya conciencia de esto y que se tome un camino firme de reducción y de traspaso de todos los recursos que tiene el sector público al sector privado. Pero para eso hay que generar confianza, hay que generar credibilidad. Y la credibilidad y la confianza se genera en un país cuando el gobierno adopta una política que está siendo ordenada, que está siendo consistente desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista monetario, el respeto a las instituciones. Por ejemplo, en nada contribuye hoy en día que se haya intentado expropiar una empresa como Vicentín, que se esté intentando expropiar una empresa como Edesur, con algunas excusas que no son, por supuesto, que tienen ningún peso, que se esté intentando avasallar con el Poder Judicial para lograr objetivos que no son realmente objetivos, sino que son subjetivos y que tienen intereses solapados, seguramente en este caso de la vicepresidenta, y de un grupo de colaboradores para lograr quizás impunidad, que eso no le hace bien a la República, no le hace bien desde el punto de vista moral y ético. Creemos nosotros que eso debe ser, digamos, controlado y rechazado por la comunidad y la sociedad civil, y es lo que está pasando en algunas reacciones. También creo que no contribuye al clima de negocios que nosotros aspiramos a tener, que es un clima amigable, un clima en donde el Estado ayuda pero no entorpece, es ir liberando, por supuesto, todos los resortes que hacen a la actividad económica. No podemos tener un cepo cambiario como del cual tuvo que salir el gobierno anterior y luego tuvo que entrar de nuevo cuando se produjo el desenlace electoral después de las PASO, para evitar, por supuesto, la volatilidad cambiaria y la inestabilidad de las variables que hubiera significado una gran crisis política y social en el país. Y hoy estamos, por supuesto, con un cepo cambiario que no le hace bien al sector, en el caso de ustedes que están muy vinculados al sector agropecuario, porque es injusto que haya un dólar de 70 y para otros haya un dólar de 130, 140, de lo que sea. Entonces creo que estas cosas no se pueden resolver, por supuesto, de la noche a la mañana, y más con una crisis tan brutal como está sucediendo en el país con esta crisis sanitaria, porque nosotros, por supuesto, convalidamos que haya habido medidas de parálisis decretadas por el sector público, porque la salud, por supuesto, es la prioridad, y hubiéramos tenido los hospitales a lo mejor colapsados, y hubiéramos tenido gente que se hubiera a lo mejor muerto por falta de atención correcta y de infraestructura. Es algo que no lo podemos dimensionar exactamente, pero creo que estas medidas fueron correctas. Quizás se anticiparon demasiado, quizás fueron demasiado exageradas al comienzo cuando no había riesgos de contagio. Pero eso es muy difícil de criticar, o por lo menos es difícil de evaluar. Por lo tanto, yo creo que este camino medianamente se hizo bien, pero lo que no se está haciendo bien es que en estas circunstancias el Estado está dilatando mucho la liberalización de todo el sector productivo. Y hay sectores que, si bien hay que cuidarlos y hay que pedirles que tomen todas las medidas de aislamiento y de prevención, también es cierto que hay que evitar que la economía termine matando a todos los actores económicos que no se les permite recuperar la libertad y por lo tanto la actividad. Entonces yo creo que la Argentina tiene que iniciar un camino de libertad con responsabilidad, es decir, decirle a la gente, a los habitantes del país: señores, esto es grave, es serio, así que tomen todas las medidas,
pero vamos a ir liberando lentamente esta cuarentena que me parece que asfixia a la sociedad en su conjunto. Obviamente estamos entrando aparentemente en el mes más crítico, en el pico ese que decían que iba a producirse en mayo, después en junio, después en julio, y bueno, parece que agosto será, y septiembre también, pero bueno, esto es muy opinable y la verdad que me cuesta mucho a mí porque puedo ser criticado de una cierta frialdad, pero la verdad es que tenemos que contemporizar siempre dos situaciones y lograr o intentar esa búsqueda del equilibrio me parece que es lo más sensato en el país, no estar demasiado en un extremo o en otro. Y esto es también lo que nos pasa políticamente y económicamente. Y ahora voy sobre eso y ya termino. Pero creo que el salir de la cuarentena y de la pandemia será muy difícil, muy delicado, porque hay sectores que están muy golpeados, que están en una situación de crisis y de quiebra, que va a costar mucho recuperarlos, y creo que ahí el Estado no ha sido lo suficientemente consecuente como para apoyarlos, como apoyó a otros sectores, con los famosos ATP y algunos otros como los IFE, pero me parece que hay sectores que debieron ser sostenidos por el Estado hasta que esta situación pase. Pero lo que pasa también es que el Estado argentino está débil, no tiene posibilidades de recurrir al crédito internacional, tiene que hacerlo solamente con emisión de moneda, y eso es un factor de debilidad muy fuerte que está impidiéndole al gobierno hacer más quizás de lo que está haciendo. Pero también es cierto que ha dilatado exageradamente también el arreglo de la deuda externa, que era una prioridad en este contexto arreglarlo, porque si bien no iban a llover créditos arreglando la deuda externa hacia la Argentina, hay cierta reticencia con Argentina a pesar de que se arregle la deuda, pero sí se podía ir al Fondo Monetario Internacional, que hay aún pendiente, no sé cuánto, Lucas me podrá corregir, pero alrededor de 10.000 millones, que se podría haber negociado y tener respaldo crediticio del Fondo Monetario y poder hacer esto con aportes de créditos internacionales y no tener que hacerlo con recursos espurios que van a generar sin duda una situación muy difícil de contener apenas se libere un poco más esta cuarentena. De todos modos, tenemos que saber, y el gobierno algún día lo tendrá que saber, es que si no consolidamos la estabilidad, el crecimiento siempre va a ser esquivo y va a ser menor, porque no hay países que no hay países que se puedan recuperar si no son sobre la base de la estabilidad monetaria, que la estabilidad monetaria significa acceder al crédito a mediano y largo plazo. Y eso es un factor de dinamización de la economía que es realmente extraordinario. Así que esta falta de equilibrio que quizás uno piensa que se puede producir, que se ha producido en el país, también lo tenemos que tener en la clase política, en donde creemos que no podemos estar con un gobierno que piensa de una forma y luego una oposición que piensa diametralmente opuesto. Esto le hace daño al país y la verdad es que tenemos que lograr que aquellos que piensan de una forma diferente unifiquen sus criterios. El problema es que nosotros estamos convencidos que las políticas que se podrían estar aplicando en este momento nos puede llevar a fracasos anunciados como los de Venezuela o como los que ya tuvimos en el pasado, y que recurrir a la libertad, a la defensa de las instituciones, a la integración del país al mundo, a los equilibrios fiscales y monetarios en el país, nos va a permitir consolidar un crecimiento y consolidar un futuro del país mucho más razonable y absolutamente seguro, como lo han logrado muchos países vecinos y países inclusive que los tenemos alrededor de nuestro país. Y esto es lo que nosotros tenemos que realmente promover y disuadir a toda una clase política y empresaria también de que este es el camino. No podemos seguir pensando en que las prebendas del sector público hacia el empresariado van a ser la solución, porque no hay recursos, no hay posibilidades y el sector privado necesita libertad y necesita un Estado público, un Estado eficiente que nos permita desarrollarnos con libertad. Bueno, no quiero, digamos, aburrirlos más con esto, por lo menos
quise por lo menos darles un pantallazo de lo que la Bolsa de Córdoba promueve, defiende. Estamos absolutamente convencidos y creemos que todos tenemos que luchar en un sentido similar para sacar el país adelante. Así que muchas gracias y por supuesto los dejo con Lucas, que es la parte más importante de esta reunión. Muchas gracias, Manuel. La verdad que muy claros los conceptos. Me atrevo por ahí a tomar las palabras del presidente, pero en gran parte son compartidos por nuestra institución. Así que en ese sentido creo que nos debemos todos como sociedad y particularmente como instituciones que representamos al sector productivo, llegar a esos consensos que no nos permitan ir de un péndulo al otro con cada cambio de gobierno. Y es parte de la autocrítica que debemos hacer, entiendo, todos, porque somos parte también de la sociedad que permite ese ida y vuelta. Hago una breve presentación de Lucas. Bueno, me alegro, Ignacio, que compartamos estas ideas. Creo que ese es el sentido de esta reunión, así que valoro mucho y por supuesto que a pesar de que uno lo hace a veces no sabiendo qué habrá en materia de conceptos en la otra parte, me alegro que ustedes piensen de una forma bastante parecida. Buenísimo. Sumado a la palabra de Manuel, que como dijo Lucas es director del Instituto de Investigación de la Bolsa, pero más allá de eso, Lucas en su formación es licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Córdoba, con maestrías en la Universidad de Georgetown, y a su vez es académico de la Universidad Alberto Hurtado de Chile, en donde ha sido máster en Economía, y digamos, director de la maestría en Economía y programas vinculados a la temática. Lucas, cedo la palabra y quedamos atentos a tu presentación. Posterior a la presentación de Lucas, seguramente vamos a tener alguna instancia de intercambio de preguntas. Quien quiera hacerlo, le pedimos por favor que levante la mano y le damos la palabra. Bueno, muchas gracias Ignacio, muchas gracias Juan por recibirnos y gracias a todos por su presencia. Voy a hacer una breve presentación sobre la situación de la economía argentina y voy a comenzar para introducir el tema con digamos, diagnóstico de lo que es la situación de la economía argentina desde una perspectiva además de largo plazo, un poco en orden a contribuir a entender la situación o las precondiciones en las que llegamos a la situación actual, de estar en una crisis tan delicada frente a la pandemia y en una situación en donde nuestras perspectivas respecto hacia el futuro son poco claras. Voy a tratar también, como bien mencionó Ignacio, de ser lo más objetivo posible, de enfocar los problemas desde una perspectiva técnica, como problemas estructurales de la economía argentina y no tanto inherentes a un gobierno o a otro en particular. Y creo que de la exposición va a desprenderse un poco la idea de que los problemas de la Argentina son estructurales, son de larga data, y que requiere reformas estructurales también para abordarlos. Entonces, partiendo de lo que es un indicador elemental sobre la situación económica, que es el Producto Bruto por habitante, o sea, el ingreso real por habitante de cualquier economía, y si evaluamos lo que pasó en la última década, vemos que a nivel de la economía mundial, en promedio cada habitante del mundo, a fines de la década, era un 35% más rico, tenía más ingresos que al inicio de la década. Cuando vemos qué pasó en distintas regiones, vemos que en los países emergentes y en desarrollo, ese crecimiento del ingreso per cápita ha sido más pronunciado, cercano al 50%, mucho más que en los países avanzados. Cuando vemos qué pasa en América Latina, vemos que el desempeño de América Latina no ha sido muy bueno, ha sido modesto, podríamos decir.
con un crecimiento del ingreso por habitante de un poco más de 10 puntos, 10%. En América Latina vemos experiencias distintas, como las de Chile y Uruguay, con un desempeño relativo bastante mejor que el promedio de la región, y un Brasil que tiene un desempeño también modesto, con poco crecimiento. Y aquí la pregunta es, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué ha pasado en Argentina desde esta perspectiva? Bueno, lo que vemos que en Argentina ha ocurrido es que ha habido un estancamiento hasta mitad de década, e incluso una continuidad de ese estancamiento y una profundización de una caída en el ingreso por habitante en los últimos años de la década, que nos deja en una situación en la que estamos con un ingreso por habitante que es hacia el final de la década, o sea, hacia el final del año pasado era 6% inferior a del 2010. Es cada habitante en promedio de nuestro país, al final de la década era 6% más pobre que a inicios de la década pasada. Esto marca una condición inicial preocupante. A su vez, uno observa que en Argentina las crisis económicas, y relacionado a lo que ustedes veían recién, son muy frecuentes, muy pronunciadas, y esa alta volatilidad de nuestra economía tiene mucho que ver con lo que ocurre a nivel del sector público. Y un indicador fundamental del desempeño del sector público es el resultado fiscal. Esta es la diferencia entre los ingresos y los gastos del sector público. El resultado primario antes del pago de servicios de la deuda, lo que se llama el resultado financiero, el resultado luego del pago de intereses y servicios de la deuda. Y lo que observan en ese gráfico, en esa línea celeste más clara, y al observar lo que pasó en los últimos 40 años, lo que vemos es que en 32 de los últimos 40 años se acumularon déficits fiscales, es decir, el Estado gastó más de lo que recaudó. Ha habido una brecha de financiamiento, en definitiva, que se ha originado, sobre todo en la última década, en un crecimiento desproporcionado del gasto del sector público. A inicios de la década pasada eran unos 30 puntos del PIB y terminó siendo llegó a ser 45 puntos del PIB. Para poder financiar ese incremento del gasto hubo que incrementar fuertemente la presión tributaria, pero ni eso fue suficiente. Entonces tuvimos esos baches financieros que ustedes pueden ver en ese gráfico. Cada vez que la línea está debajo del cero significa que hubo un resultado financiero negativo, y eso se debió financiar con dos grandes fuentes. Una es con emisión monetaria, o sea, imprimiendo dinero, lo cual a la larga genera inflación, y por otro lado, o alternativamente, también con deuda en moneda extranjera. ¿Por qué deuda en moneda extranjera? Eso también tiene que ver mucho con nuestra tendencia a estar en crisis frecuentemente. Argentina no tiene un mercado financiero desarrollado, no tiene un mercado de crédito, no genera incentivos al ahorro. Esto mucho tiene que ver con que contamos con una moneda que no es reserva de valor, una moneda débil, una moneda que no genera confianza, y en definitiva eso nos impide haber desarrollado un mercado financiero profundo y nos obliga a recurrir a deuda en mercados internacionales, deuda en moneda extranjera, cuando se necesitaba para cubrir estos déficits, y en definitiva eso aumenta nuestra vulnerabilidad, aumentó nuestra vulnerabilidad, generando estas típicas situaciones en donde se corta el financiamiento externo. Esto le llaman sudden stops técnicamente, deja de entrar capitales, se devalúa fuerte la moneda, eso genera después incrementos en inflación, recesión, etcétera, algo que estamos acostumbrados a ver. En definitiva, los desequilibrios estructurales del sector público están en el origen de las crisis económicas de la Argentina, por los efectos que generan, y en este contexto de no tener un mercado financiero suficientemente desarrollado. Y en estas condiciones llegamos a la crisis de la pandemia, un shock sanitario de características inéditas a nivel mundial, que afectó
no solo el lado de la oferta, sino también la demanda, que tuvo un impacto muy heterogéneo entre sectores productivos, entre grupos de población, y que en el caso de Argentina ha tenido un impacto, posiblemente debido a esas condiciones iniciales desfavorables que les comentaba recién, que es uno de los impactos más fuertes de nuestra región. En ese gráfico ven cuál es la contracción interanual de la actividad económica en abril y mayo de 2020. Ven que abril fue el peor mes en la mayoría de los países. Ven que en mayo, en el caso argentino, observan que hay una contracción menor que la que tuvimos en abril, pero igualmente es una contracción muy fuerte, lo cual solamente detrás de Perú, Argentina aparece como uno de los países más afectados por la pandemia. Yendo a un análisis más de corto plazo y ver qué ha ido pasando mes a mes, hay datos de movilidad de trabajadores de Google que permiten, en definitiva, aproximar cómo ha sido la actividad en estos últimos meses. Lo que ven en el mes de inicios, lo que es inicio de abril, es que la movilidad de fuerza de trabajo se redujo en casi 81%. Luego en mayo hay un rebote, pero parcial, en junio también, y ese rebote se detiene fuertemente en el mes de julio y ahora incluso en mediados de julio, principalmente debido a que no se está pudiendo controlar los contagios, en que está avanzando la pandemia y con ello se está deteniendo la flexibilización e incluso se están nuevamente adoptando medidas digamos, más profundas de lo que es distanciamiento y medidas para evitar la propagación del virus. Si ustedes consideran en esa línea celeste lo que era el nivel de actividad en cada uno de esos meses en relación a la prepandemia, lo que observan es que en abril la actividad era un 70% inferior, o sea, era 32% de lo que era antes de la pandemia. Luego se ve que hay una recuperación hasta junio, en donde la actividad es un 30% inferior a la prepandemia y luego se mantiene aproximadamente en esos niveles. Es decir, un nivel de actividad laboral 30% inferior a la prepandemia. Recuerden lo que les comentaba antes, la economía argentina es una economía que viene de un estancamiento y una recesión en los últimos 2 años, y a eso tenemos que agregarle este shock. O sea, la mayoría de los países del mundo, antes de la pandemia, venían creciendo, nosotros no, veníamos en una recesión, y esto se agrega a la recesión por la cual ya veníamos atravesando. Pero en este contexto de corto plazo, como les iba comentando, si ustedes, hay una diferencia, les decía recién que el impacto de la pandemia es bastante heterogéneo, y es heterogéneo también en términos de regiones. Cuando ustedes ven lo que ocurre en Córdoba en particular, la región centro en general, que comprende Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, lo que observamos es que debido a que quizás, al menos hasta inicios de julio, mediados de julio, más éxito en lo que es el control de la pandemia y por lo tanto mayor flexibilización, observamos que la región viene teniendo una dinámica de recuperación de la actividad que es algo como diferente a lo que ocurre a nivel nacional o en particular a lo que ocurre en el área metropolitana de Buenos Aires, al punto de que ven que en los últimos meses, inicios de julio y mediados de julio, la contribución de la región centro a la actividad nacional, al crecimiento de la actividad nacional es bien importante, básicamente. Esto se confirma al observar que ocurre en algunos sectores en particular. Comienzo con la agroindustria, lo que es la molienda de granos. Noten cómo hay una dinámica bien distinta en Córdoba respecto a lo que es la actividad agregada a nivel nacional. Ven que este índice que tienen aquí en esta línea azul muestra que, por ejemplo, en junio, la molienda de granos estaba en un nivel 5,5% superior al de febrero, o sea, que habla de una recuperación, digamos, relativamente importante. En lo que es a nivel nacional, en cambio, la actividad está casi un 8% inferior al nivel previo a febrero. O sea, aquí hay un ejemplo que marca lo que les comentaba recién, de una
de un comportamiento o una recuperación de la actividad un poco más marcada en Córdoba y región centro que en el resto del país. En la construcción pasa algo similar. Noten esta línea azul, marca que los despachos de cemento a junio están en un nivel 15%, 16% superior al de febrero. A nivel nacional están 1,1% superiores a los niveles de febrero. Aquí cabe destacar que el incremento de los despachos de cementos ha sido más fuerte en lo que es lo destinado a minorista, a construcción en pequeña escala, más que a construcción en grande escala, donde si bien hay una recuperación, pero es bastante más tenue. En lo que hace al comercio minorista, esta es la variación interanual cada mes a mes de lo que es el comercio minorista, y se ve una contracción muy fuerte, se ve que el impacto de este shock, de esta crisis es muy, pero muy marcado. O sea, los niveles de contracción de actividad que observamos en abril y en mayo son históricos, lo que les mostraba antes. Son de los más elevados de nuestra historia. Esto se ve reflejado en el consumo, una caída muy grande del consumo en marzo, abril y mayo, tanto en Córdoba como a nivel nacional. Noten que en mayo, aún cuando la actividad estaba rebotando, el consumo seguía cayendo. Eso posiblemente tenga que ver con que en mayo la gente consume con el ingreso que recauda de los meses, el mes previo. Entonces posiblemente en abril no hubo nada de generación de ingresos y eso impactó en el consumo en mayo. Pero bueno, en junio se ve una recuperación un poco más marcada, comparando un mes con el otro, y nuevamente ahí observan que en Córdoba la recuperación parece ser mayor que a nivel nacional. Bueno, estos son los números de muy corto plazo. Ahora cabe preguntarnos cómo sigue la recuperación de la actividad. Hay proyecciones del Fondo Monetario Internacional que indican que hacia 2021 la economía mundial y también la Argentina se va a recuperar. El tema es que el ritmo de recuperación va a ser bien distinto entre los distintos países, y aquí nuevamente pensando en Argentina, esas condiciones iniciales desfavorables que les comentaba van a condicionar, a retrasar la recuperación de la actividad en nuestro país. Y si consideramos y tomamos como punto de partida el año 2017, que fue el último año en que Argentina creció, y comparamos con lo que sería la actividad a fin del 2021, nos encontramos que Argentina va a tener un nivel de actividad en el año 2021 que va a ser 11 puntos inferior al del 2017. Esto va a dejar a Argentina como el segundo país con peor desempeño económico de estas 30 economías que selecciona el fondo, que representan más del 80% de la producción mundial. Solamente Irán va a tener un desempeño económico, va a haber tenido un desempeño económico peor al nuestro. En definitiva, esto es bien preocupante. Esto debiera despertar inquietudes de hacia dónde tenemos que ir. Si ustedes se preguntan, pero ¿por qué en particular va a ser tan complicada la recuperación en nuestro país? Están esas condiciones iniciales que les comentaban. Hay un factor que tiene que ver con cuáles son las expectativas inflacionarias, que es algo que les muestro en este gráfico, que básicamente muestra cómo en abril, mayo, junio se fueron ajustando las expectativas inflacionarias a 12 meses en esos 8 países de la región que les muestro, y lo que observan en ese gráfico es que en todos esos países hay un ajuste hacia la desaceleración de expectativas inflacionarias. O sea, en todos los países se está esperando que la inflación caiga a futuro. Eso puede incluso ayudar a que la pérdida de salario real no sea tan pronunciada en contexto como en el que estamos. En Argentina, si vemos qué ocurre con las expectativas inflacionarias y cómo se fueron ajustando mes a mes, encontramos una tendencia totalmente opuesta a la del resto de los países. Es decir, a diferencia de los otros países, en Argentina aumentaron las expectativas inflacionarias de mediano plazo con la pandemia. Y entonces la pregunta es, ¿por qué? O sea, ¿por qué se espera que la inflación crezca a futuro en nuestro país? Eso tiene que ver con con esas condiciones iniciales desfavorables que les comentaba, tiene que ver con cómo hemos financiado el paquete de medidas para enfrentar la pandemia. Todos los países del mundo han implementado paquetes fiscales y de medidas crediticias para asistir a las empresas, a las familias, a los trabajadores, en este contexto tan difícil.
han tenido que gastar más, pero la diferencia entre todos esos países y Argentina es que esos países financiaron ese incremento de gasto con ahorros previos, con acceso a financiamiento, porque tienen acceso al financiamiento internacional, y en nuestro caso hemos tenido que financiar ese incremento de gasto, necesario por cierto, pero lo hemos tenido que financiar con emisión monetaria. Y eso, si bien en el corto plazo no está generando un incremento muy sostenido de la inflación, en el contexto en el que estamos y por una serie de motivos, genera presiones inflacionarias fuertes a futuro y genera preocupación hacia lo que puede pasar a futuro. El déficit fiscal de este año va a terminar en más de 6 puntos del PIB, por lo menos. Esta estimación que ustedes ven ahí es bastante conservadora. El gobierno presentó una proyección de cuál espera que sea su resultado del sector público en los próximos años, esto sobre todo teniendo en cuenta lo que es la negociación de la deuda. A estos números los presentaron en mayo, y noten que el gobierno, y de manera en este caso positiva, está mostrando que proyecta mejorar sensiblemente su resultado fiscal a futuro. Pero aquí la pregunta es ¿cómo? En el contexto en el que estamos. Para lograr ese objetivo se requieren reformas estructurales importantes en el ámbito previsional, en el ámbito laboral, en el ámbito tributario, en el ámbito de lo que es reformas a lo que es al interior del Estado, de cómo se gasta, en qué se gasta, etc. Pero obviamente que son medidas de carácter estructural que en la emergencia se podría entender que no se avance rápidamente, pero son direcciones que debieron tomarse a futuro para realmente poder cumplir con este compromiso de converger hacia el equilibrio fiscal y también poder afrontar los pagos de servicios de la deuda que se espera Argentina va a tener que afrontar cuando tenga resuelto esta negociación con los acreedores. Pero más allá de todo esto, lo que observamos también es que hay desafíos adicionales. En un intento de contener el impacto inflacionario, básicamente en todos los ámbitos, se está adoptando una política de congelamiento de tarifas que también es preocupante. Noten en ese gráfico que lo que se gastaba en subsidios en el 2014, 4% del PIB, ese gasto en subsidios bajó a 1% en 2019, y en lo que va de 2020, en solo 6 meses, se ha gastado prácticamente casi lo mismo que en 2019 en subsidios. Hacia 2015, la tarifa eléctrica cubría 15% del costo, en 2019 pasó a cubrir 75% del costo, y el último dato indica que la tarifa cubre 49% del costo. Esto se hace para contener la inflación, pero esto es costoso. La otra cara de la moneda es que esto se tiene que financiar con subsidios, eso incrementa el gasto. Si ese incremento del gasto después se retira, eso de nuevo va a volver a mayores tarifas y a mayores precios. Eso genera un desafío importante a futuro. En definitiva, estamos en un contexto de alta incertidumbre macroeconómica que tiene que ver con que estamos financiando la totalidad del déficit fiscal con emisión monetaria, lo cual genera presiones inflacionarias a futuro, lo cual repercute en el mercado cambiario, en un contexto donde hay pocos dólares y mucho dinero. Las presiones en el mercado cambiario son importantes, hay respuestas en términos de mayores restricciones, de cepos, controles de capitales, pero que son artificiales, que no evitan que las presiones cambiarias permanezcan, y eso a la larga repercute en retrasar la recuperación, en más recesión, y ante esto la pregunta es ¿hacia dónde debiéramos ir? Es obviamente imposible de un día para el otro remover todas las restricciones en el mercado cambiario. El incremento del gasto con emisión en el día de hoy es difícil de evitar, pero sí se pueden enviar señales, entender cuáles son los problemas que tenemos, tener un objetivo de resolver estos desequilibrios, y eso es algo que debiéramos plantearnos a futuro para mejorar las expectativas. En economía las expectativas tienen un efecto muy, muy importante. Y es, digamos, ahí donde entiendo que se deben hacer esfuerzos al menos para orientar a los tomadores de decisiones en lo que es el sector privado, a la población en general respecto al futuro de nuestro país.
Un desafío es romper la inercia fiscal. Este incremento fuerte de gasto debe ser temporario, no puede ser permanente porque no lo podemos financiar. Hay algo que se ocurre hoy, que tenemos lo que se llama la dominancia de lo que es el gobierno por sobre el Banco Central. El gobierno le ordena al Banco Central imprimir para financiar sus gastos, eso después se traslada de emisión a inflación, eso significa un impuesto a futuro básicamente, y eso en todo país organizado institucionalmente no existe, eso debe cortarse, al menos debemos tener el objetivo de apuntar hacia la independencia del Banco Central. Reitero, no digo de hacer todo de golpe porque no es posible, pero sí tener el objetivo respecto hacia dónde queremos ir. Y finalmente, un objetivo de corto plazo es, de una vez por todas, resolver el problema de la deuda para descomprimir un poco la presión sobre el mercado cambiario y aliviar un poco las perspectivas de corto plazo respecto a nuestra economía. Y lo dejo con eso y dejo espacio entonces para la interacción con ustedes, y muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Lucas. Clarísimo tus conceptos. No sé si tan claro el panorama hacia adelante, pero la verdad que excelente. Dejamos Sí, abierto. Muy bien, Lucas. Dejamos abierto instancia a consultas. No sé, Manuel, si quiere hacer algún comentario. No, siempre lo felicito, Lucas, porque es un analista muy fino, muy punzante, y bueno, además contribuye con sus comentarios a darnos una idea de lo que está pasando, así que muy bueno. De todos modos, me parece bueno que si hay algunas preguntas, hagamos algunas preguntas. Después lo tenemos acá Raúl Hermida, que es un economista, que por ahí puede hacer un comentario también cortito. Después Aldo Micheli, que nos haga un cierre como amigo de ustedes, y bueno, y vamos por el orden que habíamos señalado originalmente. Josefina, ¿te parece? Perfecto. No sé si tenemos algún integrante de cualquiera de las instituciones que tenga alguna duda, consulta, pregunta. Solicitamos que ahí levanten la manito y cedemos la palabra. Veo varias mujeres, che, como dirigentes, qué bueno. Sí, estamos ya, aprovecho mientras se van soltando las preguntas, estamos en un recambio generacional que ya se dio en la comisión anterior y en esta se da con mayor profundidad, y sumado a ese recambio generacional con cada vez más participación de mujeres, con lo cual está muy bueno. Estamos adaptados a los tiempos que corremos. Y sí, las mujeres están ocupando un lugar muy preponderante hoy en día. Siempre dijeron que dominaban al mundo porque nos dominaban a nosotros, creo que ahora se está concretando. No tengo preguntas. Acá tenemos una, sí. José Javier Marín, si podés abrir el micrófono y podés hacerlo. Lo tienen que habilitar, me parece. Hola. Ahí se escucha bárbaro, José. Bueno, bárbaro. Buenas tardes a todos. Quiero preguntar cómo repercute la micro. ¿Cómo repercute esto en, digamos, en el comportamiento de Doña Rosa? ¿Va a comprar en el supermercado? ¿Va a sacar más tarjeta de crédito? ¿El banco le va a financiar? ¿Va a ir a la despensa? ¿Su hábito de consumo va a ser el mismo? Imagino que si bien ya veníamos con una pobreza, entiendo, muy alta, que estaba, de acuerdo a lo que alguna vez escuché, estaba en torno a un 40% y hoy se espera un 50% o más. Entonces, bueno, ¿cuál va a ser el nuevo hábito de consumo con el cual nos vamos a encontrar? Bueno, nosotros hemos
realizado un seguimiento de lo que es el consumo en los últimos meses, y lo que se observa es que cae mucho lo que es el consumo de todos los bienes y servicios no esenciales. Por ejemplo, en el mes de junio, el 80% de la caída de consumo en junio respecto a junio del año pasado, que les mostraba recién, es todo consumo no esencial, básicamente. Y el 20% es consumo esencial. Después, otra cosa interesante que se ve es que cuando uno ve ya por niveles de ingresos, en los niveles de ingresos más altos ocurre de manera más marcada esto que te comentaba recién, de que básicamente el consumo esencial no cambia, y el consumo no esencial es el que explica toda la caída en consumo. Pero lo que preocupa es en los niveles de ingresos más bajos, en donde también el consumo no esencial cae mucho, pero el consumo esencial cae. Entonces, eso te está diciendo que los niveles de ingreso, el 20% más pobre de la población, está reduciendo el gasto en aspectos esenciales para lo que es el financiamiento de su vida, básicamente. Lo cual te hace prever que, como bien mencionabas recién, el impacto en pobreza de esta crisis va a ser importante. Y también tenés otros indicadores que te sugieren lo mismo. Nosotros también hacemos un seguimiento en detalle de lo que es el empleo, la situación del mercado laboral, y bueno, nos estamos haciendo estimaciones de que la tasa de desempleo estaba en 10,3% en el primer trimestre, y en el mes de mayo, que es la última estimación que tenemos, estaría en 16%. O sea, 16% de desempleo, son niveles récord. O sea que un poco estos datos te hablan de la magnitud de la crisis. Es una crisis que va a tener un efecto duradero, o sea, más allá de lo que te comentaba recién, de que puede haber una lenta o una recuperación o un rebote que no va a tener más que ver con que puedan flexibilizar la actividad y con que se pueda controlar la pandemia. Queda toda una herida por detrás que va a impactar en la actividad y que va a hacer que la respuesta o la recuperación, el volver al menos a la situación de 2019, que como les dije recién, ya venía con 2 años de caída, va a ser complicado y va a tardar tiempo. Sí, nosotros después, en todo caso, Raúl, si quiere hacer algún comentario adicional, pero nosotros estamos viendo que sectores no esenciales, como dice Lucas, están muy golpeados, con actividades nulas como hotelería, restaurante. Ahora han empezado los restaurantes, pero ¿quién va a recuperar los niveles anteriores con este aislamiento en los restaurantes, en los bares? Eso va a demorar mucho y además el daño que se le ha ocasionado es brutal. Así que hay muchos sectores que están cerrando y a su vez los sectores esenciales también han bajado el nivel de actividad y han advertido también que les está sobrando estructura, así que obviamente ahí va a haber una reducción de estructuras con visión de futuro que va a ser preocupante porque va a afectar el nivel de actividad económica, sin duda. Así que nos encaminamos hacia un proceso difícil donde tendremos que usar el ingenio, acordar con todas las partes intervinientes en el proceso productivo y tener amplitud mental, no aferrarnos, como pasa en este país, a preconceptos ideológicos, lo que se puede hacer y lo que no se debe hacer, sino lo que se puede hacer en un contexto como este y lo que va a ser correcto para sostener al aparato productivo en pie. Creo que eso el gobierno lo va a tener que tener claro, los sindicatos también, los empresarios también, y todos vamos a tener que trabajar en conjunto para lograr eso, ¿no? Ok. No sé, Raúl, si quería agregar algo. ¿Hay alguna otra pregunta más? Yo quiero hacer una pregunta mientras esperamos si alguien más levanta la mano. Sí. Lucas, en tu exposición nombraste que se espera, digamos, y creo que todas las instituciones y creo que gran parte de la sociedad, al menos la que está informada, espera un acuerdo con los acreedores internacionales. Ahora, ¿hay algún escenario
a futuro que perciban ustedes en el caso de que este acuerdo no llegue? Mira, en términos generales te diría que prácticamente se descarta que se va a llegar al acuerdo. Digamos, en principio podría ser la semana que viene, era la fecha límite, digamos, en relación a la última propuesta que se hizo. Se cortó, Lucas, el audio, a mí por lo menos, ¿puede ser? Que ahora la última propuesta significa una reducción 47% de la deuda, y que los acreedores ahora aspirando a una quita un poco menor, de 43%, para ponerlo en términos sencillos. Se comenta de que eventualmente se habría llegado a un acuerdo respecto al nivel de la quita en ese rango, 43-46, y que en este momento se está negociando respecto a cuestiones más de carácter legal, pero que se está muy, muy cerca de alcanzar un acuerdo. Realmente las diferencias ya pasan por esos ámbitos, por los ámbitos más de carácter legal, te diría. Igualmente, adhiero al comentario que realizaba Manuel recién de que esto se ha postergado innecesariamente, que este postergar de la negociación ha significado mayor presión en el mercado cambiario, que ha generado más volatilidad económica en un contexto delicado. Pongo en comparación el caso de Ecuador. Ecuador que está en una situación muy, muy delicada también, tuvo una estrategia bastante diferente a la nuestra. En primer lugar, digamos, adhirió a lo que se llama standstill, como quedarse quieto, congelar todo el tema, y mientras tanto hizo una propuesta que inmediatamente fue aceptada por los acreedores, que son los mismos acreedores que están negociando con Argentina en este momento. Entonces, en eso sí se podría haber ganado tiempo, pero bueno, ya está perdido esa situación, ese tiempo, pero estamos muy, muy cerca de llegar a un acuerdo, y la verdad que veo improbable que no se llegue a un acuerdo. Gracias, Lucas. Creo que Raúl Hermín quería hacer algún comentario. Sí, quería hacer un comentario sobre el tema de la pobreza. Primero, antes que nada, buenas tardes a todos. Yo creo que el problema de la pobreza en la Argentina se está transformando en un problema cada vez más estructural, de largo plazo. En el año 1970, Argentina tenía un 5% de pobreza, aproximadamente. Claro, se medía por el Gran Buenos Aires, la población urbana. Las mediciones eran otras, es difícil homogeneizar la serie, pero estamos hablando de un 5% contra un 40% actual, algunos hablan del 45%, y por supuesto no hemos llegado a lo peor todavía, ni mucho menos. Y en esa época, 1970, la Argentina participaba juntamente con otros 4 países latinoamericanos en el mercado mundial de granos, con un 10% de la oferta mundial. Me refiero a soja, harina de soja, aceite de soja, maíz, trigo, avena, arroz, sorgo, los principales productos de granos agroindustriales, participaba apenas con el 10%. La USDA, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, proyecta la participación de estos 5 países latinoamericanos, me refiero básicamente a Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia, en una proyección hasta el año 2031, que está en internet, que se puede fácilmente ingresar a internet, es cuestión de poner USDA y las proyecciones y se consigue muy rápidamente. Esas proyecciones las renueva cada 6 meses, cada año las va cambiando y las va actualizando permanentemente, y desde hace 4 o 5 años establece que los 5 países latinoamericanos van a participar en el 2031 con el 38,8% del mercado mundial, del 10 al 38,8%. Es decir, la importancia que tiene la agroindustria en Argentina, a pesar de que han pasado muchas propuestas distintas, es enorme. Y Villa María, desde ese punto de vista, tiene un papel fundamental a 250 kilómetros promedio del puerto de Rosario,
tiene una condición natural que por supuesto no la tiene ni de casualidad Brasil, Uruguay, Bolivia, Paraguay, para producir, por ejemplo, productos como trigo, productos como maíz, fundamentalmente. El maíz es insuperable, tanto en rendimiento como en la calidad de la tierra, profundidad del suelo, contenido de los principales nutrientes, ni hablar de los contenidos principales. Aparentemente, la solución a los problemas estructurales de pobreza de largo plazo, pasar del 5 al 45%, es multiplicar por varias veces, ¿no? 10 veces casi la pobreza estructural y no se reduce, porque la tendencia está en el 35, 30, 35, pasa por un cambio estructural muy profundo en la economía argentina, como bien mencionaba nuestro director del instituto, Lucas Navarro. Y sin esos cambios, si bien es cierto que en 4 o 5 años esa pobreza puede reducirse nuevamente al 30%, como ha pasado en las crisis de la hiper y del default, estamos en una situación muy complicada, muy complicada, que requiere soluciones de profundidad, de cambio estructural, organizacional en la economía argentina, para que superemos una tendencia de muy largo plazo. Y reitero, la agroindustria, a pesar de vaca muerta, de que la industria, de que el valor agregado, la revolución 4.0, la inteligencia artificial, la tecnología de la información y las comunicaciones, la agroindustria sigue siendo un sector de enorme importancia y trayectoria. Me quiero referir también, para terminar muy brevemente, a la participación que estima la USDA para el sector cárnico, me refiero a vacuna, avícola y porcina. Establece que estos 5 países de Sudamérica, donde Argentina tiene un rol fundamental, sin dudas, y Villa María también lo tiene, sin dudas, participaría en ese mercado cárnico en el año 2031 con un 33,2%. Esta es la última de las estimaciones, las renuevan, reitero, permanentemente, y lo hacen con una homogeneidad tremenda. No han cambiado los métodos de hace 80 años. Es increíble, ¿no? Cosa que nosotros no tenemos mucha continuidad necesaria. Entonces, decía, 33,2%, somos por lejos el principal proveedor a nivel mundial, y en ese contexto, en el año 2031, Estados Unidos participaría nada más que con el 20% del mercado de granos y un 21,2% en el mercado de carnes. O sea, pasamos a ser los principales proveedores de alimentos del mundo y tener un nivel de indigencia de más del 10% y una pobreza del 45%, cuando podemos darle alimentos a 450 millones de personas en el mundo, realmente es algo poco comprensible, que implica, sin dudas, un análisis, además de corto plazo que es necesario, un análisis más profundo sobre dónde estamos, por qué llegamos aquí y hacia dónde vamos, ¿no? Gracias, Raúl, por la intervención. Compartimos la mirada de que, por suerte, en nuestra zona, por una suerte geográfica me refiero, estamos en medio de un punto por donde circula gran parte de la producción primaria y que todo el valor agregado que se le pueda poner a la misma, sin duda que va a ser positivo para nuestra región. Y eso, por suerte, lo vemos en algunos datos que, comparado con otras zonas de nuestra provincia, arrojan mejores resultados. No sé si hay alguna otra consulta, si no, paso la palabra a Aldo, que quería hacer algún comentario también. Aldo, le pido por favor activar el micrófono. Ahí Valeria también. ¿Ahora me escuchan? Perfecto. Ahora sí. Bueno, en primer lugar, me siento muy contento y creo que debe ser el sentimiento de todos los integrantes de la Bolsa de Comercio de Córdoba, el que hayamos coincidido con Ignacio, con Juan, en los ideales, en los objetivos que tenemos, y que de esa forma, mientras más seamos, más fuerza tenemos y más posibilidades podemos adquirir para difundir
estos conceptos que estamos convencidos que son en beneficio de este país tan rico y tan noble. Eso por un lado, muchas gracias a ustedes. Y le quiero mandar por este intermedio al estimado amigo Litín Pizorno un agradecimiento por haberme posibilitado el acercamiento a todas las autoridades de AERCA. Y me voy a permitir una licencia de hacer un resumen muy burdo, muy grosso, de lo que ha dicho muy bien Lucas y también lo que ha dicho el presidente Manuel. Yo creo que el principal problema que tenemos los argentinos es el trabajo. Y haciendo como decía, una síntesis un poco burda, si es que me lo permite Lucas, hemos visto que vamos a tener un déficit del PBI del 12% y una falta de empleo, un desempleo del 16%. Si ese desempleo trabajara, tendríamos un 4% de promedio, así burdamente hablando. Es decir, el problema que tiene nuestro país, en síntesis, es el falta de trabajo. Tendríamos que trabajar todo, y para que se consiga trabajo tiene que haber inversión. Y para que haya inversión, tiene que haber confianza, y eso lo deciden nuestros políticos. La confianza es fundamental, porque ya sea con capitales propios nuestros, que hay muchos capitales afuera que están ayudando a los países más avanzados a progresar, a invertir, tendrían que volver a nuestra patria, y además no haría falta pedir prestado al exterior, a los organismos internacionales, pero para eso tiene que haber confianza, y si no hay confianza vamos a seguir en el mismo derrotero. Gracias a todos y le agradezco a Manuel la intervención. Muchas gracias, Aldo, y desde ya que vamos a hacer llegar el saludo a Carlos Pizorno, gran dirigente de nuestra institución, de mucho tiempo y mucha trayectoria. Bueno, no sé si quedaba alguna pregunta, si no, hacemos el cierre con Manuel y Juan Carlos. Josefina, ¿nos queda algo? No, me parece que Valeria había levantado la mano en su momento, no sé si querés hacer alguna pregunta, Valeria. Sí, más que pregunta, bueno, primero que nada agradecer porque realmente fue una charla muy clara, abarcó todo el panorama que uno por ahí espera escuchar, no los números ni los índices, ¿no? Pero bueno, se habló un poco de todo realmente muy completo. Simplemente una reflexión, una sensación de impotencia, ¿no? Porque tenemos muchísima potencialidad en lo que es a nivel Córdoba, a nivel país, en muchos de los puntos, en la parte agroindustrial, informática, en un montón de sectores, pero vemos que no podemos hacer nada a nivel nacional, o sea, como si nuestros gobernantes estuvieran viendo otra película, ¿no? No veo que haya digamos, a nivel empresarial no estamos siendo escuchados de ninguna manera. Vemos datos, sabemos que podemos, pero como argentinos no tenemos la participación en los lugares, digamos, sí a nivel gremial, como lo estamos haciendo nosotros, pero no tenemos la llegada que por ahí necesitaríamos tener para escuchar a la parte productiva del país. Más que nada es eso, es una reflexión de impotencia, nada más, transmitir eso. Porque estamos a full con los análisis y son negros, pero nos queda la esperanza, creo que es lo que nos diferencia como argentinos, la esperanza de que todo va a cambiar y que vamos a poder, pero no veo que se den esas condiciones a nivel nacional. Eso, nada más. Bueno, Valeria, la verdad que muy buena tu reflexión, es lo que compartimos todos. Y acá nos ha acompañado también Gregorio Díaz Lucero, que es un colaborador, miembro del Consejo de la Bolsa y de la mesa directiva también, que tiene una empresa de difusión y de apoyo a los empresarios en materia de marketing
y de relaciones institucionales muy valiosa en Córdoba. Así que, Gori, te saludo también, que te veo ahí presente dentro de la audiencia. Bueno, yo creo, Valeria, que vos has manifestado una preocupación que es más o menos la que hemos dicho nosotros. Qué importante que es que los empresarios comencemos a difundir nuestras ideas con uniformidad de criterio. Fíjense que el otro día se ha juntado el sindicalismo con un sector muy importante de empresarios. Y esa decisión ha sido, la verdad, muy valiosa, porque que el sector privado haya convocado al sindicalismo y hayan unificado ciertos criterios es auspicioso, pero al mismo tiempo preocupante. Es auspicioso porque significa que hemos tomado la iniciativa nosotros, no nosotros, pero un grupo de empresarios importantes del país, para ver los cursos de acción que deberían recomendarse para sacar el país de esta frustración o de esta postración en que está después de la pandemia y de la crisis que venimos desde hace mucho tiempo. Y por otro lado, da ciertos síntomas de preocupación que ese grupo esté reemplazando al Estado. Un Estado que no se está involucrando, no se está definiendo, no está tomando decisiones acertadas desde nuestro punto de vista, y está generando este vacío en el país que hace falta urgentemente llenarlo, y más con esta crisis que estamos viviendo. En el país hace falta que un gobierno, un grupo político, un grupo de empresarios se sienten a sugerir un plan de acción coherente basado sobre, vuelvo a decir, la integración al mundo, los equilibrios estructurales del sector público, reducir los déficits, reducir la dimensión del Estado. No se puede hacer en 24 horas, nadie lo pide que sea así, pero hay que señalarlo y ejecutarlo. El solo hecho de anunciarlo, el solo hecho de respetar las instituciones de la República y comprometerse a ello, y todo lo demás que acabo de mencionar, va a generar un shock de confianza en la sociedad argentina y en los inversionistas, que nos va a devolver la credibilidad como país. Y eso es lo que necesitamos nosotros, mucho más que cualquier estímulo artificial que puedan venir del sector público, estas ayudas que a veces son transitorias, pero que después caen al vacío cuando el resto de la política no acompaña en ese sentido. Entonces yo creo que tenemos que exigir este rumbo, esta orientación, exigirle al gobierno de la forma en que podamos. Y fíjense que en Brasil, en Uruguay, en Chile, los empresarios piensan de una forma muy monolítica y piensan todos muy parecidos y le hacen planteos al gobierno de forma muy consistente. Argentina aún no ha logrado eso. Argentina, ustedes ven que la Unión Industrial Argentina se encolumnó al gobierno actual, quizás lo hizo para tratar de influir en sus decisiones, pero la verdad que lo hizo quizás con una orientación no del todo acertada al comienzo. No sé en qué estará ahora la Unión Industrial, pero todos los empresarios tenemos que pensar en que el camino sensato es este. Todo lo demás no nos va a llevar a ninguna posibilidad de recuperación ni de éxito como país. Vamos a seguir deambulando entre el fracaso, la mediocridad, la pobreza, la marginalidad. Y eso es muy triste por todo lo que representa nuestro país. Fíjense que este país, cuando se aprueba la Constitución de 1853, que fue esencialmente liberal, conformada por Juan Bautista Alberdi, tuvo un progreso extraordinario. Un progreso que en el año 1914 Argentina llegó a tener 34.000 kilómetros de vías férreas. Era uno de los países, era la séptima vía férrea más importante del mundo. Y Argentina logró posicionarse como uno de los países más ricos y prósperos del mundo hasta mediados del siglo pasado. Y ahí es cuando nosotros abandonamos los principios de nuestra Constitución liberales, pro mercado, pro integración al mundo, etcétera, y de apoyo a la iniciativa privada, y nos convertimos en un país más demagógico, más estatista, más intervencionista, pensando que el Estado siempre va a ayudar más que la iniciativa privada, y creo que eso ahogó el estímulo al sector privado, ahogó las inversiones y generó el atraso que nosotros venimos sufriendo desde hace tantas décadas.
Esto es algo que ojalá el gobierno lo entienda, porque necesitamos, así como pasó en Brasil, que Fernando Henrique Cardoso lo convocó a Lula cuando estuvo antes de las elecciones, que podía ganar Lula, y le dijo, tenemos que acordar 3 puntos básicos para salvar a Brasil de que caiga en cualquier situación inesperada. Acordaron puntos básicos como los que acabo de decir más o menos. Y lo mismo hizo Tabaré Vázquez, y después Mujica con Uruguay, respetó la economía de mercado, respetó la institucionalidad. Eso significó que Uruguay se consolidó como un país, digamos, próspero, que creció cuando sabíamos lo que era Uruguay hace 50 años, y miren lo que es ahora Uruguay. Chile le pasó lo mismo. Bueno, yo diría que no hay otro camino. Tenemos que insistir, tenemos que luchar y tenemos que no cansarnos de exigirle a nuestros políticos que adopten el rumbo correcto, que es el que acabamos de señalar. Ese es más o menos el mensaje que queremos dar nosotros, y es el objetivo en lo cual la Bolsa está comprometida. Así que muchas gracias, Juan. Te cedo la palabra si querés hacer algún cierre, y alguno que quiera hacer algún cierre con todo gusto. Pero ha sido muy agradable esta reunión y esperemos repetirla más adelante, y ojalá pueda ser presencial en algún momento, iremos a visitarnos. Bueno, Manuel, el agradecimiento es nuestro. La verdad que estamos muy contentos y la verdad que salió todo muy bien. Lucas, excelente tu exposición, muy claro los conceptos. Lamentablemente el panorama que se avisora no es de lo mejor, pero como decía en un principio, creo que mancomunadamente podemos hacer esfuerzos para poder sacar esto adelante de la manera más rápida, ¿no? Cuando todo esto vuelva a la normalidad, están invitados a nuestra institución, Manuel y todo el equipo, a hacer, si quieren, algo presencial, alguna charla, algún debate, algún encuentro, algún foro, lo que quieran. De paso, conocen nuestra institución y bueno, la verdad que va a ser un placer nosotros tenerlos acá. Podemos hacer un almuerzo, una cena, lo que ustedes gusten, pero también sería un honor que puedan venir a visitarnos. Y bueno, nuevamente, en nombre de toda AERCA, saludarlos y agradecerles por esta invitación, y creemos que estas charlas son muy necesarias, así que bueno, muchas gracias a vos, Manuel, y todo tu equipo. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos, y realmente creo que también podemos invitarlos a ustedes a alguna de nuestras ciclos de coyuntura presenciales cuando hayamos superado esto. Pero si esto se demora, podremos hacer alguna otra charla con todo gusto virtual. Así que les mandamos un saludo muy especial. Muchas gracias, Josefina, Aldo, bueno, Lucas, Raúl, todos los de la Bolsa que han acompañado esto, y muchas gracias a ustedes de Villa María por haberse interesado en nuestras reflexiones, en nuestra opinión y en unificar a mejor criterio. Ojalá que así sea. Bueno, igualmente, y nos estamos viendo. Chao a todos. Gracias. Saludos, gracias. Chao. Chao, gracias a todos. Hasta luego.